Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico acerca del capítulo 2 del libro del Evangelio de Lucas. Iniciamos rápidamente colocando este estudio en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, Señor. Le pedimos en este día que venimos delante de usted, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder compartir tu palabra, Señor. En este día te pido también, Señor mi Dios, que puedas abrir el oído y el entendimiento de nuestros oyentes, Señor mi Dios, para que puedan atesorar y poner esta palabra en práctica sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos, te bendecimos, Señor, y reconocemos, Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el capítulo anterior observamos el inicio de este evangelio con el escritor Lucas expresando su anhelo por comunicar a un hombre llamado Teófilo los eventos ocurridos en la vida de Cristo de una forma ordenada, a su vez los primeros acontecimientos en cuanto al nacimiento de Juan el Bautista. El ángel Gabriel aparece al sacerdote Zacarías dentro del santuario para entregarle la noticia del nacimiento de su hijo, el cual concebiría su mujer Elizabeth, quien era estéril, y para hablarle proféticamente acerca de este. Luego observamos el anuncio del nacimiento del Mesías. El mismo ángel Gabriel fue también enviado a una mujer virgen llamada María. Esta era muy favorecida y había hallado gracia delante de Dios. Estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, para entregarle igualmente la noticia de que concebiría a un hijo. Este sería un nacimiento milagroso, ya que el Espíritu de Dios vendría sobre ella, y por efecto de esto concebiría. Luego, más adelante, observamos el cumplimiento de la promesa del ángel hacia Zacarías con el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. En este capítulo 2 continuaremos la trama de la narración, en donde observaremos el nacimiento del Mesías y algunos aspectos ocurridos en los primeros años de la vida de Cristo. Iniciamos este capítulo 2, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 1. Observamos que se había promulgado edicto por parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, quien fue el primer emperador del Imperio Romano, el cual dirigió desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. En el versículo 2 observamos que este censo se realizó durante el periodo de Cirenio, quien era el gobernador de Siria durante esta época. Se nos muestra en el verso 3 que todos empezaron a movilizarse a su ciudad, refiriéndose a que la gente se movilizaba hacia el pueblo de sus antepasados o el pueblo de su propia descendencia. Verso 4. Así que como José era descendiente y pertenecía a la familia del rey David, tuvo que movilizarse hacia la ciudad de David, que es Belén en Judea. Verso 5. Esto pues con la finalidad de ser empadronado con María su prometida, quien para este momento ya se encontraba embarazada con el Mesías en su vientre. Verso 6. Aconteció que estando ellos en la ciudad de David, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Observamos el nacimiento de Jesús el Mesías en este verso. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Dice también que no había alojamiento para ellos en el mesón, por tanto lo acostó en un pesebre.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Verso 8. Había en la misma región unos pastores que cuidaban sus rebaños de ovejas sobre la vigilia de la noche. Verso 9. Observamos algo interesante. Se les presentó un ángel del Señor a los pastores, y la gloria de Dios los cubrió de resplandor, y tuvieron gran temor. En el verso 10 el ángel les dice: no temáis, porque os traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Verso 11. El ángel continúa diciendo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos en este verso que el ángel testifica a los pastores el nacimiento del Salvador, el Cristo. Verso 12. Continúa diciendo el ángel: esto servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso 13. Observamos otra manifestación interesante. Aparece juntamente con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto lo observamos en el verso 14. En el verso 15 observamos que luego de que los ángeles fueron de allí al cielo, los pastores conversaron entre ellos y acordaron ir hasta Belén para ver todo esto que se les había dicho y que el Señor les había manifestado por medio de los ángeles. Verso 16. Llegaron apresuradamente a la aldea de Belén y encontraron a María, a José y el niño acostado en el pesebre. Verso 17. Los pastores entonces cuentan a los presentes todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Verso 18. Así que todos cuantos oyeron las palabras de los pastores se maravillaron. Verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, que quiere decir que las pensaba con frecuencia. Verso 20. Los pastores regresaron a sus rebaños, alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, tal como el ángel les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo,
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Verso 21. Como era de costumbre entre los judíos, habiéndose cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había mencionado el ángel antes de que fuese concebido. Verso 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Pues de acuerdo a la ley de Moisés existe un rito o un proceso de purificación para la mujer después del parto. En el caso que diese a luz un hijo varón, sería considerada inmunda durante 7 días y al 8º día se circuncidaría al niño. Para los que quieran tomar notas sobre esto, pueden verlo en Levítico capítulo 12, verso 23. Pues como estaba escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz sería llamado santo al Señor. Así que observamos en este verso que también acudieron al templo para dedicar al niño Jesús, como se muestra establecido en la ley. Esto puede observarse en Éxodo, capítulo 13, versículo 2, verso 24. Y también para ofrecer sacrificio conforme a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto igualmente guarda relación con la ofrenda que se sacrifica luego del rito de purificación que vimos en el verso 22, pues puede observarse en Levítico, capítulo 12 igualmente. Verso 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Dice que Simeón era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, que quiere decir que esperaba la venida del Mesías y el rescate de Israel. Dice también que el Espíritu Santo estaba sobre él. Pues en el verso 26 observamos que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no moriría sin que antes viese al Mesías. Verso 27. Así que movido por el Espíritu vino al templo, de manera que cuando José y María llegaron a presentar al niño como se exigía en la ley, Simeón ya estaba allí. Verso 28. Simeón tomó en sus brazos al niño Jesús y bendijo a Dios diciendo desde el verso 29 hasta el 32 lo siguiente: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, pues han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Observamos en este evento que Simeón reconoce y logra ver al Mesías, dando cumplimiento a la revelación del Espíritu Santo. Verso 33. José y María quedaron maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Verso 34. Los bendijo Simeón y habló a María diciendo: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Verso 35.
y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto quiere decir que como consecuencia de la venida del Cristo, pues los pensamientos más profundos de muchos corazones serían revelados, y una espada, o sea, la palabra de Dios, traspasaría el alma de María. Verso 36. Se encontraba también allí en el templo una profetisa llamada Ana, hija de un hombre llamado Fanuel de la tribu de Aser. Dice que la profetisa Ana era de edad muy avanzada y su esposo había fallecido a los 7 años desde su virginidad, o a los 7 años después de que se casaron. Verso 37. Así que Ana era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Verso 38. Pues Ana, presentándose en aquel mismo momento, daba gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Verso 39. Una vez que cumplieron con las exigencias prescritas en la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de residencia, Nazaret. Verso 40. Así que el niño Jesús crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Verso 41. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén para participar de la fiesta de la Pascua. Verso 42. Para la época cuando Jesús tenía ya 12 años, subieron a Jerusalén nuevamente para participar de la fiesta como era de costumbre. Verso 43. Una vez acabada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Verso 44. José y María, pensando que Jesús se encontraba entre la compañía que se movilizaba junto con ellos, anduvieron durante el camino de un día, y en un momento determinaron, empezaron a buscarle entre los parientes y los conocidos. Versos 45. Como no le encontraron entre la compañía, regresaron a Jerusalén buscándolo. Verso 46. Aconteció que 3 días después hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 48. Los padres de Jesús quedan sorprendidos, y María dice a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. En el verso 49, Jesús responde diciendo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Otras traducciones dicen que no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Pareciera ser que en este verso Jesús ya tenía conocimiento acerca del propósito el cual debía cumplir en la tierra. Verso 50. Observamos que sus padres no entendieron las palabras que les dijo. En el verso 51,
Finalmente Jesús se fue con sus padres y volvieron a Nazaret, y vivía en obediencia a sus padres, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Jesús seguía creciendo tanto en estatura como en sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. De esta manera hemos concluido el capítulo 2. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Iniciamos este capítulo observando el nacimiento de Jesús. Habiéndose trasladado José y María embarazada hacia Belén, ciudad de David, por motivo del censo promulgado por Augusto César, se cumplieron los días del alumbramiento y Jesús vino a ser nacido en esta ciudad para dar cumplimiento a las profecías bíblicas. Número 2. Pastores reciben la manifestación de un ángel, el cual le brinda buenas nuevas acerca del nacimiento del Mesías, los cuales, yendo apresuradamente para observar de acuerdo a las señales brindadas por el ángel, hallaron al recién nacido Mesías y confirmaron la palabra del ángel. Número 3. Jesús es presentado en el templo conforme a lo establecido en la ley. En este evento, un hombre llamado Simeón logra cumplir la promesa del Espíritu Santo de que no vería muerte sin que antes viese al Mesías, y al verle bendijo a Dios. Y también Ana profetiza comienza a testificar acerca del niño y aquellos que esperaban la redención de Jerusalén. Número 4. Habiendo la familia participado de la fiesta de la Pascua, para la época en la cual Jesús tenía ya 12 años, se dio el evento en donde se encontró a Jesús y a su corta edad conversando con los doctores de la ley, y estos se asombraban de su inteligencia. Número 5. El niño Jesús crecía en estatura, sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.